Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. El día de hoy les voy a compartir la lectura de este libro para todos los amantes de Ríos, Cuando se empezó a joder México. Lo realizaré en dos partes, esta es la primera parte y espero que les guste. La pregunta que da título a este libro se refiere al peor presidente que ha tenido México a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas. La respuesta es Miguel Alemán. Este libro te explicará por qué. Alemán tiene el dudoso honor de haber creado el PRI cuando era secretario de Gobernación durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1945, tratando de que no se pareciera a sus predecesores PNR y PRM. Podemos pues decir entonces que México se empezó a joder cuando se fundó el PRI, pero vayámonos un poquito para atrás en la historia. El gobierno del general Cárdenas, caracterizado por haber intentado poner en práctica los ideales de la Revolución Mexicana, comprendió de 1934 a 1940. Sería el último gobierno izquierdista que permitiría el norteamericano Truman en su frontera. El presidente gringo no aceptó que el general Mujica, aún más radical que Cárdenas, fuera su sucesor. Entonces el siguiente presidente mexicano fue Manuel Ávila Camacho. Con Cárdenas se acabó el nacionalismo revolucionario que no le gustaba nadita al tío Sam ni a la burguesía mexicana. No fue socialismo lo de Cárdenas, pero así lo llamaron para desacreditarlo a los ojos del pueblo ignorante. Con Manuel Ávila Camacho casi ya no hubo reparto de tierras, ni se recibieron refugiados españoles o judíos. Él se congració con la Iglesia y fue el último general en el poder. Una vez cumplido su sexenio, dejó en el poder al primer civil y empresario, su secretario de Gobernación. Alemán fue designado candidato a la presidencia con la aprobación de los gringos y el enojo del hermano del presidente, Maximino Ávila Camacho, que aspiraba a llegar a Los Pinos, pero el matón, generalote y hermano incómodo tuvo el buen gusto de morirse envenenado en Atlixco en febrero de 1945, lo que le dejó abierta la puerta de la casa presidencial a Alemán. El 6 de junio siguiente protesta como candidato único del Partido Único. Alemán nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayula, Veracruz. Su papá era un general a quien se le ocurrió levantarse en armas contra el gobierno en 1923 y optó por suicidarse antes de que lo torturaran. El joven alemán se recibió de licenciado en Derecho y se fue a trabajar con la petrolera El Águila, de capital inglés. Se hizo de varias acciones de esta compañía. Pronto se dio cuenta de que había mucho dinero en la política. Se sumó entonces al Partido de la Revolución Mexicana, fue secretario, magistrado, senador y casi llega a gobernador de Veracruz. Bueno, quitemos el casi. En junio de 1935, el recién designado gobernador cardenista Manlio Fabio Altamirano merendaba en el Café Tacuba del DF. Se le acercó un fulano y le vació su revólver. Hasta la fecha se ignora quién lo mandó matar. Se sigue investigando y sin querer queriendo nombran al licenciado Alemán gobernador del estado. Curiosamente luego se supo que don Manlio Fabio había combatido al general, papá de Alemán y demás sublevados. Aquí abrimos un paréntesis. Recordemos que años atrás, cuando quitaron a Venustiano Carranza de la presidencia, pusieron como provisional a Adolfo de la Huerta. Esto mientras tomaba posesión Álvaro Obregón, que había sido elegido por los generales de Sonora y Sinaloa para el periodo de 1920-1924. El entreguismo de Obregón a Washington, sus robaderas y arbitrariedades y su deseo de cederle el trono a Plutarco Elías Calles para que le cuidara las espaldas hicieron que el descontento entre los generales se generalizara, valga la redundancia. De la Huerta, que quería ser otra vez presidente, renunció como su secretario de Hacienda y con él se levantaron en armas muchos de los generales que no tenían hueso. Pero Obregón, con apoyo gringo y armamento, se impuso a los rebeldes, fusilando a casi todos sin juicio ni nada. Solo dejó vivo a De la Huerta, con la condición de que huyera a Estados Unidos, y se acabó la Revolución Mexicana en 1924. Cerrado el paréntesis y continuemos con nuestro héroe Mike. Alemán tomó posesión como gobernador de Veracruz en septiembre de 1936. Como invitado de honor estuvo presente el embajador de los Estados Unidos. En 1938 le tocó la expropiación petrolera que apoyó sin reservas.
Al año siguiente dirigió la campaña electoral de Ávila Camacho. Cuando trabajó en el régimen cardenista, Alemán se declaraba socialista y bajo el gobierno camachista dejó de serlo y a lo mejor hasta iba a la misa de 8. Luego dijo que su ideología era la Revolución Mexicana. ¿A qué ideología se refería? Pues quién sabe. Los únicos ideólogos entre los héroes de México eran personajes como los Flores Magón, que nunca fueron tomados en cuenta por el gobierno. En fin, ve tú a saber cuál es semejante ideología. Cuando el tío Sam estaba ocupado peleándose con Hitler y los japoneses, su vecino de abajo le hizo la travesura de poner un gobierno de izquierda. Esto no lo podía tolerar, de manera que a instancia suya su sucesor fue el sacristán Manuel Ávila Camacho y su copiloto Miguel Alemán, que en el fondo de su corazón jarocho era un convencido anticomunista y amigo del tío Sam. Este gobierno se dedicó a echar marcha atrás a todo lo que le sonara a cardenista. Se sabía que a don Manuel solo le interesaban sus caballos y sus ranchos ganaderos y que los que realmente gobernaban y decidían era su hermano Maximino y su secretario de Gobernación Miguel Alemán. Ambos querían a toda costa la presidencia de la República, previniendo otro episodio como el de la Huerta. Alemán prohibió al ejército participar en política, eliminó el sector militar del partido PRM y de plano fundó el PRI, en cuyo escudo estaban los colores de la bandera nacional, los cuales no podían utilizar otros partidos. En 1945 Maximino se murió, y no solo del coraje. Con su desaparición, Alemán se quedó solito. Su campaña se inició en 1944, le pagó a una revista humorística, Don Timorato, para que lo apoyara y ridiculizara a su adversario, el canciller Ezequiel Padilla, quien creía erróneamente que contaba con el apoyo de Washington. La campañota electoral alemanista fue la primera al estilo PRI. Grandes millonarios y banqueros como O'Farrill, Jenkins y Plagiai la financiaron y resultó la más cara de México. Echaron mano de acarreados pagados con tortas y pulque que no sabían ni el nombre del candidato. Este contaba con el apoyo de todos los expresidentes, todos los gobernadores, el ejército, la iglesia, la CTM, la CNC, la CENOP y toda la burocracia, además de toda la prensa y la radio. Podíamos presumir de saber ya desde un año antes qué partido iba a ganar, y tras unas reñidas y sangrientas elecciones, Miguel Alemán fue declarado vencedor absoluto, en la que fue la primera imposición priista con 75% de los votos. Su sexenio comprendió del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Empezaba, pues, el sexenio alegre. Alemán tenía todo lo necesario para ser popular entre la raza de bronce: civil, político a la mexicana, joven, bien parecido, rumbero y jarocho, mandón, anticomunista, pro-yanqui, mujeriego, entre otras cualidades. Se sabe con certeza que del mero Hollywood mandaron expertos para darle un nuevo look: cómo hablar, cómo vestirse, el modo de caminar, la forma de sonreír, en fin, había que lucir moderno. Todo era para modernizar al país, darle un glamour tipo americano. Aunque fuera por encimita, México tenía que volverse como los Estados Unidos en cuanto a ejemplo de potencia, con una gran economía y un comercio sorprendente. Con Alemán comenzó la invasión pacífica del país, con la llegada de Woolworth, Colgate, Coca-Cola, Sears, Palmolive, General Electric, Kellogg's, Adams, etc. La prensa mercantil se pone a las órdenes del presidente. De a cómo no. Con todo y caricaturistas, el periódico Novedades pasó a ser de su propiedad, así como Televisa, que comparte con los Azcárraga. De su lado estaba la izquierda, la iglesia, el ejército y por supuesto también los empresarios, quienes ya no amaban al PAN. Por primera vez aparecen en la prensa las inserciones pagadas y las planas de publicidad oficial y de las empresas gringas, cosas de las que los periódicos siguen viviendo hasta la actualidad. 1947 fue un año de gloria. Miguel Alemán echa su raya en la historia. El periódico Excelsior no se mide y dice: el presidente es leal, discreto, fiel, ecuánime, ponderado, modesto, sin dejar de ser comprensivo y noble amigo. Ha sabido ser eficiente y laborioso y está ampliamente preparado para realizar una labor fecunda y patriótica.
Parece haber una competencia en la que se apunta este periódico para ver quién es más adulador y recibe más lana. Hasta la Santa Iglesia, a través de la opinión del Arzobispo de México, como en majestuoso navío atravesando el océano del progreso y la civilización, surcando las olas mansas en la bonanza y adelantándose soberanamente hacia sus destinos de gloria. En el puente de mando se yergue el experto capitán, el jefe de la nación, el presidente de la República. Bajo su mando y dirección, México avanza en la trayectoria de su prosperidad. Firma Monseñor Luis María Martínez. El arzobispo también hace su luchita pro prosperidad y bendice todo lo que se mueve, desde fábricas y despachos hasta clubes nocturnos y casas de cita. Aquí podría hablarse de las incontables conquistas del Playboy y Latin Lover, que fueron motivos de divorcio para el licenciado o licencioso, desde estrellas de cine hasta espías nazis. Pero ¿para qué? Ningún periódico reseñó sus idilios. El principal apoyo que tuvo en la prensa fue por vía de Carlos de Negri, columnista corrupto. Para un político aparecer en su columna era como el ingreso al nirvana. Claro que había que pagar para tener ese honor. Se estableció desde entonces el subsidio a los periódicos y revistas, el control del papel de la pizza en forma chantajista, los sobres y chayotes a los reporteros, de modo que en toda la prensa nacional no había ninguna crítica al régimen alemanista. Los pocos que leían los periódicos tenían la idea de que el país entero vivía en plena prosperidad nacional y sin problemas de ningún tipo, y como en las cámaras tampoco se manifestaba nadie para hablar mal de Alemán o sus ministros, mucha gente se creyó aquello de que en México se estaba dando un milagro económico gracias a un supuesto estadista. Fueron surgiendo publicaciones que supuestamente se oponían al gobierno cuando era este el que les decía lo que debían publicar y en contra de quién tenían que escribir. Muy agradecidos, los empresarios inventaron el 7 de junio como el Día de la Libertad de Prensa, con un banquete, con el señor presidente incluido. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Ríos, Cuando se empezó a joder México. Lo estoy realizando en 2 partes. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.